Y así como hubo alegría, regocijo, y se mató el becerro más gordo allá en la casa del padre aquel que tenía un hijo que había salido de su casa y luego regresaba. Cuando regresaba ese hijo pródigo, su padre le vio de lejos y fue conmovido a misericordia. Se llegó hacia él, le abrazó y ordenó que le colocasen el vestido mejor y que le colocasen en su mano un anillo. Todo eso es representativo de lo que Dios hará con usted y conmigo. Él nos vestirá con la vestidura eterna, con el vestido inmortal del cuerpo transformado, del cuerpo glorificado, así como lo tiene el Señor Jesucristo, porque seremos como Él. Así como traímos la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y entonces heredaremos todas las cosas de Dios. Disfrutaremos por toda la eternidad de toda la creación divina. Porque dice la Escritura que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. La herencia nuestra es grande. Si hoy en día usted y yo no somos multimillonarios, no se preocupe, somos multibillonarios más que nadie sobre la tierra. Porque somos herederos de aquel que dice: mío es el oro, mío es la plata, y el mundo y su plenitud. Nuestro Padre, no el terrenal, sino el que está en el cielo, es dueño de todo. Él nos ha traído a esta tierra para pasarnos por un proceso de prueba, para pasarnos por un proceso en donde obtenemos el carácter que necesitamos para heredar esa gran herencia, esa gran propiedad divina. Porque todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para sus herederos, para sus hijos. Usted y yo, todo lo que hacemos en la tierra y todo lo que logramos almacenar y todas las propiedades que logramos obtener, cuando llega cierto tiempo y terminan nuestros días aquí, son la herencia de nuestros hijos. Así también, por la muerte del Señor Jesucristo, nosotros tenemos derecho a recibir por herencia todo lo que pertenece a Dios. Así es que, conociendo que somos herederos del dueño de todas las cosas, estemos felices y contentos, porque el tiempo para recibir esa herencia está muy cerca. El tiempo para regresar al hogar está muy cerca. Gemimos nosotros como gimieron los hijos de Dios del pasado, esperando la adopción de los hijos de Dios. La adopción de los hijos de Dios es
como fue allá en el monte de la transfiguración, mostrada con Jesús, cuando Él se transfiguró delante de sus discípulos y sus vestidos fueron cambiados. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos fueron blancos, fueron transformados. Así seremos nosotros transformados también en nuestra vestidura terrenal en ese tiempo, en esa etapa de la adopción. Hemos estado entrando gradualmente a esa etapa. Hemos estado subiendo a ese monte de adopción, en donde se llevará a cabo la transformación de nuestros cuerpos, en donde se llevará a cabo el regreso a nuestro hogar celestial. Y así como Jesús, el que estaba siendo adoptado allí, recibió la visita de dos mensajeros celestiales, de Moisés y de Elías, esos dos ministerios de la antigüedad, los cuales estaban hablándole a él. Así también todos los que han de ser transformados, todos los que estarán en ese momento de la adopción de los hijos de Dios y que estarán regresando al hogar, recibirán la visita ahí en la cima del monte de Sión, en la cima del monte de la adopción. Recibirán la visita de esos antiguos ministerios en una forma actualizada. Jesús no podía ser adoptado si no aparecía Moisés y Elías, mostrando así que la adopción de los hijos de Dios, en la cual ocurrirá la transformación de los cuerpos terrenales que poseen los hijos de Dios que viven en esta tierra y los que han partido recibirán la resurrección prometida por el Señor Jesucristo. Esto no podrá ocurrir sin la visita de esos ministerios antiguos en una forma actualizada. Pero cuando veamos en el monte de Sión, en la cima del monte de Sión, en el monte de la adopción, cuando veamos esos ministerios actualizados, recordemos una cosa: hemos entrado a la etapa de la adopción, a la etapa en la cual ocurrirá la transformación de nuestros cuerpos. Y no bajaremos de ese monte sin ser transformados, sin recibir la adopción de los hijos de Dios, es a saber, la transformación de nuestros cuerpos. Allí estaban personas que habían muerto en el pasado, estaban en el monte de la adopción, en el monte de la transformación. Allí estaba el profeta Moisés representando a los muertos en Cristo que partieron en el pasado. Es en la cima del monte de Sión
en la cima del monte de la transfiguración o de la transformación, en donde se hallarán, en donde vendrán, a donde vendrán los muertos en Cristo en la resurrección. Ellos están representados en Moisés, y los vivos que han de ser transformados, que estarán en el monte de Sión, en la cima de ese monte, están representados en Elías, el cual fue transportado, trasladado al cielo en un carro de fuego sin ver muerte. Así como Elías, serán transformados y raptados los que estén vivos en este tiempo final y hayan subido al monte de la transfiguración, al monte de la transformación, que es el monte de Sión, en la etapa más alta, más gloriosa, en la etapa que tiene las promesas de la resurrección y de la transformación y del rapto. Jesús, habiendo subido ahí, a ese monte, y habiendo recibido la adopción, entonces pudo entrar a Jerusalén y ser proclamado por los que iban con él como el Hijo de David, el Rey de Jerusalén, el Rey prometido. Así será algún día, así será algún día, y el trono de David será ocupado. Pero primero hay que subir al monte de la adopción, al monte de la transformación, de la transfiguración, porque es ahí en donde se recibe la visita de los que han partido en el pasado y la visita de los dos grandes ministerios del pasado actualizados, el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías, el ministerio de las dos olivas y de los dos candeleros que están esperando en Jerusalén. Pero primero estarán en el monte de la adopción, en el monte de la transfiguración o transformación, para allí llevar a cabo la adopción de todos los hijos de Dios, para llevar a cabo también la transformación de todos los hijos de Dios y la resurrección de los muertos en Cristo. Y entonces Jerusalén y todo Israel podrá recibir y podrá escuchar la palabra de Dios a través de esos ministerios que llegarán a ellos desde el monte de la adopción, desde el monte de la transfiguración, desde el monte de el Señor Jesucristo. Será algo maravilloso cuando todo eso se lleve a cabo en toda su plenitud, cuando todo eso se complete, será algo maravilloso, porque entonces habremos entrado a la eternidad estando vivos, sin necesidad de ver muerte. Por eso, dentro de nosotros mismos gemimos por la adopción de los hijos de Dios, es a saber,
la transformación de nuestros cuerpos, porque es ahí en donde recibiremos también la herencia de nuestro Padre Celestial. Recibiremos ahí todos los derechos que nos corresponden, que fueron perdidos en el huerto del Edén con la caída de Adán. Es en este tiempo final en donde todas estas cosas grandes y maravillosas estarán aconteciendo. Por eso tenemos que estar vigilando, porque el monte de Sión, que es la iglesia del Señor Jesucristo, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, recibirá la visita de esos ministerios antiguos de Moisés y Elías. Cuando ese monte, ese reino del Señor Jesucristo, esa iglesia, cuando esté en la cima, cuando esté en la etapa más alta y más gloriosa, que es la cima de ese monte, en donde estarán esos ministerios, así como estuvieron representados en el lugar santísimo del templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón. Esos son los ministerios que estarán en este tiempo en la cima del monte de Sión. ¿Para qué? Para llevar a cabo esa gran labor, para estar hablando con los hijos de Dios que van a ser adoptados y transformados, que van a ser transfigurados para tener la misma imagen de aquel que subió una vez al monte de la transfiguración y sus vestiduras se hicieron resplandecientes como la luz, y le aparecieron hablándole a él Moisés y Elías. Y aparecerán en este tiempo a los que van a ser adoptados, a los que han subido a la cima del monte de Sión. Le aparecerán ahí nuevamente esos ministerios para hablarle a esos que van a ser adoptados lo que ellos necesitan escuchar para recibir la adopción, es a saber, la transformación de los cuerpos terrenales. Cuando vean repitiéndose esos ministerios, estemos alertas escuchando todo lo que esos ministerios tienen para hablarnos, porque lo que van a hablar esos ministerios es para la adopción, para darnos la fe, para ser transformados y raptados. Sin esos ministerios no habrá adopción, no habrá transformación, no habrá regreso al hogar nuestro. Ahora vean ustedes, luego que Jesús fue transfigurado allí y escuchó lo que Moisés y Elías le hablaron, luego Dios dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar. A él oíd. Él también dirá así de sus hijos en este tiempo final, cuando todos hayan sido adoptados, cuando todos hayan sido transformados, el Señor dirá: estos son mis hijos, a ellos oíd.
Y así como Jesús tuvo un gran ministerio luego de bajar del monte de la transfiguración, habrá un poderoso ministerio y ocurrirán grandes cosas en este tiempo final cuando se cumplan esas palabras divinas que están señalando la adopción, la transformación de nuestros cuerpos terrenales. Entonces, no habrá límites en cuanto a lo que podemos hacer en esos días. Será un tiempo maravilloso. Y así como luego Jesús pudo ascender a los cielos, ser raptado, así también seremos nosotros trasladados, raptados, porque ya habremos pasado por la adopción o transformación de nuestros cuerpos y tendremos un cuerpo semejante al suyo, al del Señor Jesucristo, el cual no tenía limitaciones. Hoy en día, para pasar de una habitación a otra, necesitamos pasar por la puerta. Y si está cerrada, no podemos pasar. Pero en esos días será como fue en los días de Jesús, cuando ya la resurrección de Él y de los santos del Antiguo Testamento había ocurrido. Dice que los santos del Antiguo Testamento, aquellos elegidos, aquella novia escogida del Antiguo Testamento, dice que aparecieron en la ciudad a muchos. Aparecían y desaparecían. Y hablando del Señor Jesucristo, dice que estando las puertas cerradas, entró a donde estaban los discípulos. ¿Y quién no quiere un cuerpo así? Por eso, a través de las edades del pasado y aún en nuestra edad eterna, gemimos con gemidos indecibles, clamando, deseando, pidiendo y esperando la adopción de los hijos de Dios, es a saber, la transformación de estos nuestros cuerpos terrenales. No hemos sido todavía transformados, ni usted ni yo, pero vamos a ser transformados. Tenemos la promesa divina. Cuando veamos la visita del ministerio de Moisés y Elías, sepamos que estamos viviendo en la edad en que eso ocurrirá. Y recuerden que estaremos entonces en la cima del monte de la adopción, del monte de la transformación o transfiguración. Porque para eso es que el Señor nos ha llamado a subir más arriba, a la cima del monte de Sion. Cuando ya eso se haya completado y tengamos ya nuestros cuerpos transformados y los muertos en Cristo estén aquí con sus cuerpos también transfigurados, transformados, entonces se cumplirá la palabra dicha por el profeta: sorbida es la muerte con victoria. No habrá más muerte para los hijos de Dios. Muerte física ya no la habrá. Y lágrimas
tampoco la sabrán, porque el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y tristeza y sufrimientos han de desaparecer del escenario de los hijos de Dios. Todo será felicidad, paz, amor y vida eterna. Ya entonces habremos entrado a esa dimensión eterna, a ese ciclo eterno, en donde ya no habrán más paradas, en donde ya no hemos de salir más de ese ciclo eterno para regresar a un ciclo de tiempo en donde la tristeza y el dolor y la muerte existen, sino que estaremos en eternidad y reinaremos con Cristo por 1000 años para comenzar, y luego continuaremos reinando por toda la eternidad y seremos establecidos como reyes y sacerdotes. Usted y yo tenemos ese título de reyes y sacerdotes. Si Israel necesita un rey, el Señor Jesucristo tiene muchos reyes. Que envíe uno de los nuestros y le podrá gobernar bien su reino. Y el Señor Jesucristo, siendo rey, podrá manifestarse a través de alguno de los reyes que Él tiene aquí. Porque somos reyes y sacerdotes de Dios. Así es que podremos trabajar no solamente en el templo de Dios, en las cosas espirituales, sino que también podemos trabajar en el aspecto político de cualquier nación. Porque para eso somos reyes también. Pero como Dios no lidia con los reinos gentiles como nación, sino que lidia como nación con el pueblo hebreo, entonces la bendición le tocará al pueblo hebreo, porque ellos tienen la promesa. Dice la Escritura, y vendrá el Redentor a Sión. Y también dice que para el pueblo hebreo, dice, y vendrá de Sión el Redentor. ¿De dónde le va a ir a Sión el libertador, el Redentor, el Rey que ellos esperan? De Sión. ¿De qué lugar? De la cima del monte de la adopción. Porque de ahí fue que le llegó al pueblo hebreo a Jerusalén aquel rey que estaba siendo adoptado en el monte de la transfiguración con Moisés y Elías. Y cuando bajó de allí, dijo: búsquenme un burrito blanco. Vayan a tal lugar y allí encontrarán un burrito, hijo de asna, y hallarán a su madre amarrada allí, y ustedes desátenla y tráiganme al burrito con la madre. Ustedes saben, si lo traen solo, imagínense el burrito, si se descuidan, sale corriendo y se va otra vez con su mamá. Así es que tráiganme al burrito con su madre, y ahí para donde quiera que ella va, pues el burrito va detrás. Nadie lo había montado. Ese burrito sí tuvo suerte, ¿verdad?
Muchos desearían tener la suerte de ese burrito en aquel tiempo, porque había muchos burros, pero aquel burrito había sido predestinado por Dios para un propósito. Yo creo que ese burrito es tan privilegiado que cuando nosotros lleguemos a la eternidad, lo vamos a ver allá. Imagínense si el caballo y el perro del séptimo mensajero ya están allá, cuánto más el burrito que montó el Señor Jesucristo. Así es que el Señor sabía lo que tenía que hacer y Él sabía cómo tenía que hacerlo, pero Él sabía que no lo podía hacer hasta que Él no subiera al monte de la adopción, fuese allí transfigurado, mostrando así la transformación que hemos de recibir en este tiempo final, porque todo lo que allí se movió representa lo que acontecerá con nosotros en nuestra adopción como hijos de Dios. O sea, la misma trayectoria que corrió o que caminó el Señor para su adopción y luego para llegar a Jerusalén y ser allí proclamado como el Hijo de David, el Rey de Jerusalén, y ser así anunciado en medio de Jerusalén y ser vitoriado con aquellas palabras: Hosana al Hijo de David que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David, el Rey de Israel. Así es que primero Él sabía que tenía que pasar por la adopción. Y luego de estar adoptado, su meta, su visión, su sueño era Jerusalén. Aunque sabía que estaba ciega y eso le dolía al Señor, pero con todo y eso, su meta era Jerusalén. La meta es siempre la misma. Es Jerusalén. Jerusalén que está esperando a su Redentor. Está esperando allí con un trono vacío para que sea ocupado. Ese trono está en espera y ese trono va a ser usado. Por eso Él tiene el título de Hijo de David, lo cual lo constituye como el heredero legítimo al trono de David. Por eso el gran milenio, el reino milenial, en el cual reinaremos con Cristo por 1000 años, es el reino que será establecido en Jerusalén. Y será el reino que será establecido en medio de los hebreos para gobernar este planeta Tierra. Y el pueblo hebreo vendrá a formar la gran nación a través de la cual el Señor Jesucristo administrará los bienes terrenales de ese reino, porque ellos vendrán a ser los que le sirven a Cristo y sus escogidos. Serán ellos los que le servirán a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, con
los reyes que estarán con el Señor reinando. Así es que el reino de Cristo, con los que reinarán con Él, con los que son reyes, tendrán un gabinete administrativo hebreo. Ellos están esperando eso porque ellos tienen la promesa del reino de Dios para ser manifestado y ser establecido en medio de ellos, y ellos ser los que trabajen a favor de ese reino. Y esa promesa y esa bendición, ninguna nación se la puede quitar al pueblo hebreo. Y todo eso será luego de la adopción de los hijos de Dios, de la adopción de los que son reyes y sacerdotes, juntamente con Cristo Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de señores. Todo eso está establecido para este tiempo final. Y por eso nosotros tenemos que estar alertas en este tiempo, porque todas esas bendiciones vendrán para el pueblo de Dios. Y vendrán en la forma que fue mostrado y fue establecido o establecida en el monte de la transfiguración. O sea que todo lo que va a acontecer en este tiempo en la adopción de los hijos de Dios ya está mostrado, ya está establecido y ya está simbolizado en la visión del monte de la transfiguración. No ocurrirá en otra forma. Por lo tanto, los que han de ser adoptados en el reino de Dios, los que recibirán la transformación de sus cuerpos, han de estar vigilando a Moisés y a Elías en sus ministerios aquí en el monte de Sión, porque ellos estarán en la cima de ese monte de Sión, en el lugar de la adopción estarán los que van a ser adoptados, y estarán ahí porque habrán sido llamados, convocados, recogidos con la gran voz de trompeta que juntará a todos los elegidos. ¿Los juntará para qué? Para adoptarlos en el reino de Dios, para transformarlos y entrarlos a eternidad. Eso es lo que tenemos de parte de Dios para este tiempo. No podemos perder esa oportunidad porque no habrá otra oportunidad para un evento como ese. Miren ustedes, este evento acontecerá en este tiempo final. Y cuando ocurrió anteriormente, hacen ya 2000 años aproximadamente. ¿Y quién va a esperar 2000 años más si pierde esta oportunidad? Usted no va a esperar 2000 años más y no va a esperar otra oportunidad, porque solamente hay una oportunidad para nosotros, y es esta que estaremos viendo con nuestros propios
ojos cuando veamos ese mismo ministerio que estuvo con Jesús en el monte de la transfiguración, hablando con él. Cuando esos ministerios de Moisés y Elías comiencen a hablarnos a nosotros, estarán hablándonos la palabra, la revelación de Jesucristo, la revelación apocalíptica, la revelación de los truenos, en donde está la fe para el rapto, en donde está la fe para ser transformados. Por lo tanto, cuando esos ministerios estén dándonos esa revelación apocalíptica, cuando esos ministerios estén dándonos a conocer lo que los truenos hablaron, estarán dándonos lo que nosotros necesitamos para ser adoptados, para ser transformados y luego raptados. Eso es lo que le traerá a los hijos de Dios de entre los gentiles el ministerio de Moisés y de Elías actualizado. Para eso es que Dios enviará esos ministerios y se llevará a cabo la promesa de la adopción de los hijos de Dios. Esos mismos ministerios, siendo ministerios de y para adopción, en quien estén esos ministerios, recibirá también la adopción. Y por eso podrá hacer todas las señales mundiales, internacionales, en el cielo y en la tierra, que dice Apocalipsis capítulo 11, y que dice Apocalipsis en otros lugares. Y podrá entonces enfrentar el reto de esta hora, podrá enfrentarse a la bestia y a la imagen de la bestia que están señaladas en el libro del Apocalipsis. Y no importa que la imagen de la bestia o la bestia mate a alguno de esos que son adoptados. Al estar adoptados es como acostarlos a dormir y después despertarlos. Porque así como Jesús, siendo inmortal, pues él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y la puso voluntariamente y a los 3 días la volvió a tomar, se levantó lo más tranquilo y luego de 40 días dijo: me tengo que ir. Y se fue en una nube. Así será también con todos los hijos de Dios que serán adoptados. La muerte ya ha sido sorbida con victoria. Así es que ya entonces son inmortales esas personas y burlarán la muerte, el infierno, la bestia y la imagen de la bestia. Por eso dice Apocalipsis que van a perseguir y van a hacerle guerra al Cordero y a los que están con él. Pero el Cordero los vencerá porque es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ni la bestia ni la imagen de la bestia sabrán que Él
ha cambiado de cordero a león de la tribu de Judá, a Rey de reyes y Señor de señores. Así es que la persecución no tendrá el éxito que tuvo allá cuando se los echaban a los leones, cuando los quemaban, cuando los colocaban en las cruces allá, los crucificaban. La bestia ni la imagen de la bestia van a poder lograr lo que lograron en aquellos tiempos, porque ya estarán transformados, estarán adoptados todos los hijos de Dios. Pero de los que estaban abajo, cuando en el monte de la transfiguración estaba ocurriendo aquello tan grande y maravilloso, y estaba allí Jesús transfigurado, sus vestiduras cambiadas, Moisés y Elías también allí, y 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, de los que estaban abajo. ¿Qué sabían de lo que estaba aconteciendo arriba? Sabían lo mismo que saben hoy en día los que están abajo. Nada sabrán de lo que estará aconteciendo en la cima del monte de Sión, porque solamente los que estarán ahí, porque han sido llamados con la gran voz de trompeta, son los únicos que han de saber lo que está aconteciendo ahí. Son los únicos que estarán viendo lo que vio Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué vieron ellos? Vieron a Moisés y Elías hablando con el hijo que estaba siendo adoptado. Y Jesús, el que estaba siendo adoptado, estaba viendo la misma cosa y oyendo y recibiendo el mensaje de Moisés y de Elías. Eso será lo que veremos y lo que escucharemos en este tiempo final. Y luego de terminado todo lo que tenga que ocurrir en el monte de la adopción, en la cima del monte, podremos decir, y luego de eso, el mundo es nuestro, porque todos los reinos pasarán a las manos del Señor. Y como somos herederos de Cristo, todo será nuestro. Los reinos de este mundo serán los reinos de Cristo. Y siendo de Él, son nuestros. Y reinaremos con Cristo por 1000 años. 1000 años de paz, 1000 años de amor, 1000 años de felicidad, 1000 años de riquezas inagotables. Si usted no es rico materialmente aquí, solamente eso es por un lapso de tiempo. Algunos por 50 años y viven 50 años, otros por 70 años y viven 70 años. Pero no se preocupe, usted es rico y tenemos 1000 años para comenzar a usar, a disfrutar esas riquezas del Señor. Y eso será en lo espiritual y también en lo material. Así es que solamente podemos decir una cosa: seguiremos gimiendo con gemidos indecibles, clamando y deseando y pidiéndole al Señor la adopción nuestra, la transformación de nuestros cuerpos. Y decimos, ángel apocalíptico del capítulo 8, toma
nuestras oraciones, colócalas en el incensario de oro y colócale mucho incienso a nuestras oraciones, juntamente con las oraciones de los santos que han partido en Cristo Jesús y están en el paraíso. Y toma del fuego del altar de oro y ofrece a Dios el incienso con nuestras oraciones, porque los santos del pasado que están en el paraíso han orado por su regreso aquí a la tierra, han orado por la resurrección, han estado orando todo el tiempo que llevan en el paraíso. Y habían orado antes cuando estaban en la tierra por la transformación antes de llegar al paraíso. Pero ahora están orando por la resurrección. Y nosotros orando por la transformación, por la adopción nuestra, por esa transfiguración o transformación de nuestros cuerpos terrenales. Sabemos que el ministerio de ese ángel de Apocalipsis capítulo 8 es el ministerio que ofrecerá, presentará a Dios la oración o las oraciones de los santos. Las oraciones, el clamor por la transformación de nuestros cuerpos, los que estamos vivos, y la resurrección de los muertos en Cristo. Eso no podía llevarse a cabo en otra edad, porque no era el tiempo para ofrecer las oraciones de los santos. No era el tiempo para ofrecer ante la presencia de Dios la oración por la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos. Pero estamos en el tiempo, porque la revelación apocalíptica en el capítulo 8 muestra que es en el tiempo de la apertura del séptimo sello. El tiempo en que el séptimo sello es abierto al público y se revela el misterio de la venida del Señor en los días finales. Ese es el tiempo en que las oraciones de los santos por la adopción, por la resurrección y transformación de nuestros cuerpos es ofrecida ante la presencia de Dios para tener la respuesta divina, produciendo la adopción, la transformación de nuestros cuerpos. Esa oración con el incienso llegará a la presencia de Dios y tendrá la respuesta. Recibiremos la respuesta recibiendo la transformación de nuestros cuerpos, recibiendo así el regreso a nuestro hogar. Ya no habrán limitaciones en esos días. No habrán limitaciones ni de tiempo, ni de dimensiones tampoco. Así es que estaremos disfrutando entonces las grandes bendiciones que desearon disfrutar las personas del pasado.
Estamos en el tiempo, estamos en el día de redención, el día, la edad, la etapa de redención. El día o edad es como fue en el año del jubileo, que era el año 50, que también era el año número 8 festivo, en el cual se tocaba la trompeta del año del jubileo, porque era el año de la redención, o año de redención, en donde todo regresaba a su lugar original, en donde la herencia de los hijos de Dios regresaba a las manos de los hijos de Dios, y cada uno regresaba a su familia y a su tierra. Así es en este tiempo. Regresaremos a nuestra tierra, a nuestra familia celestial, nuestra tierra celestial. Regresaremos a la eternidad en este tiempo de redención. Regresaremos llenos de alegría, llenos de regocijo, cantando un cántico nuevo desde lo profundo de nuestros corazones, porque estaremos de regreso a nuestro hogar, de regreso a nuestro hogar. Miren todas las cosas que estarán aconteciendo en estos días finales para nuestro regreso al hogar. Vean ustedes que después del monte de la transfiguración, Jesús hizo algunos trabajitos en la obra, en los negocios del Padre, y luego había dicho: salí de Dios y vuelvo a Dios. Y todos nosotros podemos decir lo mismo. Hemos salido de Dios y luego que se lleve a cabo en el monte de Sión, en la cima del monte, la adopción de todos nosotros, la transformación de nuestros cuerpos, diremos la otra palabra: y regresamos a Dios. Así es que nos vemos. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo cuando se fue. Dijo: salí de Dios y vuelvo a Dios. Y después ya, cuando tuvo que irse y los discípulos desearon saber algo más, al mismo Señor, el mismo Señor ni se los dijo. Más bien descendieron dos mensajeros, dos varones, y le dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así como le habéis visto ir al cielo en una nube, vieron una nube que le tomó, así mismo regresará. Ni él mismo les dijo: me voy y voy a regresar, sino que ahí en ese momento se fue. Y los mensajeros celestiales le dijeron: no se preocupen, Él regresará. Pero miren ustedes, 2000 años han pasado para que en este tiempo lleguemos al tiempo en que Él promete cumplir esa promesa conforme al séptimo sello apocalíptico, que es la venida del Señor. Ya Él había hablado en muchas ocasiones de su venida para los días finales. Y hoy en día nosotros tenemos el privilegio de vivir en el tiempo de nuestro regreso al hogar. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Y
sigamos orando, gimiendo, con gemidos indecibles, con desesperación por la adopción, por la transformación de nuestros cuerpos, porque esa oración será colocada en el incensario de oro que será usado en este tiempo con mucho incienso, y su oración será contestada. El que no ore por la adopción, por su adopción y por su transformación, no será adoptado, no será transformado, porque la oración de los que van a orar son las oraciones que van a llegar a la presencia de Dios a través del ministerio que llevará esas oraciones hasta la presencia de Dios con el incensario de oro. ¿Cómo serán los detalles? Eso Dios lo sabe y los va a revelar al que le toque hacer esa labor. A nosotros nos conviene estar orando mucho, porque va a llegar a la presencia de Dios nuestra petición y va a ser contestada nuestra oración. Y vamos a ir de regreso al hogar.